Bueno, chicas, es hora de ir a dormir. Mamá, yo quiero un cuento antes de dormir. Yo quiero un cuento. Vale, perfecto. No, no, no. Yo tengo mucho sueño. Bueno, las que tengan sueño se van a su dormitorio y la que quiera quedarse al cuento, pues esta noche duerme conmigo, ¿vale? Vale, mamá. Vale, mamá, yo me voy a dormir a mi camita. Vale, chicas, las que se van a quedar, pues vamos a escuchar el cuento. Y hoy toca del lobito. Así que vamos a ello. Entonces, listas, pero al final, todas queréis un cuento, ¿verdad? Sí, Vale. vale. Ok, entonces vamos a empezar con el cuento. El cuento de hoy es El lobo y los 7 cabritos. Érase una vez una mamita que vivía en el bosque con sus 7 hijitos cabrititos. Ellos saltaban todos juntos, contentos en el campo. Vivían muy feliz. La mamá los coge y los llama para que entren a casita porque ella tenía que salir ya que la comida se había terminado. Todos se reunieron y la mamá le estaba explicando lo que tenían que hacer si llega algún desconocido o el lobo a comérselos. Entonces le decía que cuando ella salga tienen que escuchar bien y preguntar quién se acerca a la puerta si es que llegase a tocar a alguien. Tenéis que escuchar la voz, tenéis que también, ¡oh! Por supuesto, mirar los pies, reconocer los pies, a ver si es el lobo o es la mamá. Entonces ellos dijeron, vale, mamá, vale, pues ya estaremos atentos, miraremos todo. Ella, contenta, le dio un besito a cada uno y se fue, porque les había explicado muy bien. Pero por ahí cerca estaba merodeando el lobo y se dio cuenta que se había ido la mamá. Él astutamente se acerca a casa y toca la puerta. ¡Cloc, cloc! Y le dicen, ¿quién es? Y él dice, soy vuestra mamá, que vengo, ya he llegado. Y dice, mamá, ¿eres tú? Dice, no, no, esa voz no es tuya. Tú no eres nuestra mamá. No eres nuestra mamá. Así que te puedes ir. Entonces cada uno le estaba diciendo que conocen la voz de su mamá. El lobo se fue, pero seguía pensando cómo engañaría a las niñas y los niños. Entonces se puso a pensar, vale, pues voy a meter cloc cloc. ¿Quién es? Le preguntaron. Soy vuestra mamá. Ahora puso una voz muy suave a ver si se podían creer ella eso. Pero el lobo ya sabía que tenía que poner su pie, que sea igual que el de su mamá. Entonces ellos no se creyeron que esa pezuñita sea de la mamá. Entonces le dijeron, enséñanos los pies. Y los pies sí eran de lobo. Entonces ellas reconocieron el pie porque la mamá se los había mostrado. No, no, tú no eres nuestra mamá. Tú eres el lobo feroz. Vete, te hemos reconocido. Pero el lobo no se queda tranquilo. Se va a la panadería a comprar harina porque la mamá tiene los pies blancos. Entonces le dice, dame un saco de harina. El panadero, claro, le cogió y le vendió al lobo la harina sin saber lo que estaba pensando el lobo. El lobo, muy astuto, se puso harina en los pies y ahora otra vez fue a la casa de los cabrititos. Clop, clop, tocó la puerta y le preguntaron quién es. Soy el lobo feroz. Y dije, soy vuestra madre. Dijeron, "No, a ver, enséñanos tus pies". Y él, entonces el lobo le enseñó los pies y se lo creyó.
y se lo creyeron. ¡Sí, es nuestra mamá! Ahora sí, pasa, mami. ¿Qué has traído? ¡Oh, oh! ¡Es el lobo! ¡Oh, corred, corred, corred! ¡Es el lobo feroz! ¡Corran, chicos, corran, que nos va a comer! Los voy a comer a uno por uno, gritando el lobo y muy feliz. Se iba a comer a todos los cabritillos y se escondieron por todos lados. Pero el lobo era muy astuto. Cada uno cogió un escondite donde se podían meter para que el lobo no los encontrase. Entonces el lobo encontró a uno, a otro y se los fue comiendo de uno en uno. ¡Ven acá! ¡Te voy a comer! ¡Ven, te he visto! ¡Ñam, ñam! ¡Es tan delicioso! ¡Qué rico! Ahora sí, tengo mi barriguita llena. Bueno, se fue el lobo, ya muy lleno y cansado de haber comido a casi todo. ¡Ah! Menos a uno. Se había escondido muy bien y tenía mucho miedo. El lobo, ya estando lleno, se quedó dormido. Duerme, que duerme el lobo, feliz porque tenía su barriga llena. Entonces llega la mamá súper contenta porque sabía que sus hijas y pensaba que sus hijitos iba a estar muy bien. Se preocupó al llegar a casa viendo que la puerta está abierta. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?, se preguntaba. Toda la casa estaba revuelta. Entonces ella se preocupó aún más. ¿Qué ha pasado? Oh, no están aquí, tampoco aquí. No están aquí. ¿Dónde pueden estar mis pequeños? La madre, muy triste, se fue a seguir buscando a sus hijitos. Por fin, uno tocó, cloc, cloc, y la mamá supo que ahí había uno. Por fin, mamá, mamá. ¿Qué ha pasado, hijo mío? El lobo feroz se comió a todos mis hermanitos y yo me pude esconder tras el reloj. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá? ¡Qué pena!, decía el niño. La mamá, muy triste, se puso a llorar. Oh, todos mis hijitos se fueron. Todos mis hijitos se los comió el lobo feroz. Se fueron a buscar dónde estaba el lobo y la mamá astutamente pensó que el lobo se había quedado dormido. Y justo el lobo se había quedado dormido y dijo la mamá: bueno, como el lobo se ha quedado dormido, pues podemos abrirle la barriguita porque los niños se están moviendo todavía. Entonces la mamá dijo: ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya sé. Vamos, corre, hijo, corre. Y yo cogeré unas piedras. Entonces el niño se fue. a ver la aguja y las tijeritas y la mamá aprovechó en coger algunas piedrecitas. Cogiendo aquellas piedrecitas, juntó unas pocas. Mientras que el lobo estaba profundamente dormida, llegó el cabritito con las tijeras y el hilo, abrió su pancita. La mamá sacó a uno por uno de los cabrititos y ahora sí le puso las piedras y empezó a coser la barriguita del lobo. Una vez que la cosió, pues ya estaban felices todos de ver a mamá. Bien, bien, mamá. Muchas gracias, mamita. Se fueron tan tranquilos ellos, despacio que el lobo no sienta. El lobo se ha despertado. Oh, y aún se siente muy, muy lleno. ¿Pero qué está pasando? El lobo se sentía algo extraño. ¿Cómo me pesa la barriga? Oh, me pesa mucho mi barriga. Pero caminó y caminó
hacia la laguna, hacia el río. Y decía, estoy muy lleno, me siento muy lleno, ¿qué me está pasando? El lobo pensó que había comido mucho cabrititos, pero el peso no lo dejaba agacharse para beber agua del río y se cayó al río. De tal forma que las mismas piedras pesaban tanto que no podía mantenerse a flote en el agua y se hundía el lobo. ¡Oh, no! ¡Ayudarme, ayudarme! ¡Me estoy hundiendo! Gritaba el lobo. ¡Auxilio, ayuda, ayuda! Hasta que el río se llevó al lobito. Vino la mamá cabritita con sus cabritos y estaban felices porque el lobo ya no los iba a molestar y el río se llevó al lobito. Ahora sí, vivieron felices para siempre. Colorín colorado. El cuento se ha acabado. Bien. ¡Yay! Habíase una vez en una pequeña ciudad, en granja, había un huevo grande y todos los patos ya estaban creciendo y abriéndose. Y entonces solo quedaba uno por abrirse. Entonces los 5 patos van a su mamá. Y después el otro huevo no se abre aún. Y la mamá se está diciendo por qué no se abre. Entonces se pone calentando el huevo y después ya se abre. Y entonces ya sale el pato. Es gris, con el pico gris, las plumas gris. Y porque él es tan diferente que los demás patos. Era ancho y largo. Entonces todos estaban extrañándose porque era gris y así. Entonces después se burlaron de él y después le hicieron bullying diciendo patito feo, patito feo. Y entonces su mamá le quería mucho porque le quería bastante, da igual como sea, le quería bastante. Entonces un año después o unos años después, los 6 patitos ya crecieron y entonces se hicieron ya mayor y entonces el patito feo se acerca a donde su mamá y le dice que le quiere bastante, da igual como sea. Y entonces el patito feo está triste porque le dicen no vas a jugar con nosotros porque eres un pato feo. Y entonces Y todos en la granja le decían que era feo. hasta los cerdos, los gallos, el perro, el gato. Se burlaban de él diciendo, eres feo, eres feo. Y él estaba muy triste y la mamá lo cogía y lo abrazaba. Y entonces le decía que no le hagan caso, que no le haga caso. Y después una noche el pato se ponía a llorar y llorar. Porque sentía que nadie lo quería, que era muy feíto. Eso es lo que le hacían sentir todos, que él estaba solo en este mundo, que solo tenía a su mamita. Y decía, ¡guau, guau! ¿Por qué soy tan feo? Y entonces vienen unos cazadores a disparar a los patos para cazarlos. Y disparando, disparando a uno y a otro, de un momento le disparan a la mamá, a la persona que más quería al patito. Y después el pato ahí esperando en la granja de la puerta, esperando y esperando y esperando que nunca llegó su mamá. Como era tan pequeñito, por la mañana necesitaba un cariñito y se acercaba a todos los demás animales preguntando que si han visto a su mamá y todos gritaban, aléjate que eres muy Feo. Y no te quiero ver aquí más. Y después
el pato habló con la gallina y después le estaba diciendo a la gallina, pato feo, pato feo. Hasta yo soy más guapa que ti. Y entonces el pato triste diciendo, ¿por qué yo soy tan feo y por qué nadie me quiere? ¿Por qué la persona que estaba a mi lado, mi mamita, no llega? Entonces el pato feo va caminando hasta llegar al otro lago. Decidió marcharse porque sentía que nadie lo quería, hasta que llegó a un lago y habían unos hermosos cisnes y a todos les estaba preguntando que si habían visto a un patito igual que él. Le preguntaba a los conejos, le preguntó a los mismos cisnes y nadie le decía nada. Llegando a los patos, dijo: ¿habéis visto a alguien igual que yo? Y los patos dijeron: vete, 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 que por aquí están los cazadores y te van a coger. Vete, vete de esta laguna, anda, salva tu vida. Y entonces el patito feo yéndose. Y entonces encuentra un lago donde no hay nadie. Y entonces él dijo, voy a ir aquí porque así me siento mucho mejor y así nadie me dice pato feo. Y él se sintió muy triste y se quedó escondido por largo tiempo. Dijo: aquí me voy a quedar. No se había dado cuenta que había crecido. Pero con ello llegó el otoño y con el otoño las aves empezaron a migrar y él vio esas aves tan hermosas, pero no había visto su reflejo en el agua, que él también estaba ya hermoso y grande. Y entonces un día cuando ya era invierno, el patito feo se fue a donde la nieve, jugando y jugando, que se puso blanco. Y se sentía muy feliz porque era la primera vez que había visto nieve. Y entonces después tenía mucha hambre porque jugando bastante ya daba tanta hambre y entonces también tuvo frío y después se encontró con un granjero que fue a recogerlo, cogió una manta y lo ha vendado con la manta. Con el abrigo de él lo había arropado porque el patito tenía mucho frío y se lo llevó a la granja. Una vez en la granja ya pasó todo el invierno y por fin llegó la primavera. El pato se había hecho grande y hermoso, pero él no lo sabía. El granjero lo ayudó y lo dejó en la laguna para que sea libre. Y entonces después estaba mirando el agua, se estiró el cuello y se dio cuenta que estaba un cisne y tan precioso y guapo. Y entonces mirando de un lado al otro, había un pato como él. Y entonces se estira el cuello, aletea las alas y le copiaba. Y entonces él estaba pensando que era él. Sí, no se creía que era él porque veía un animalito tan bello y tan hermoso a su lado. Y él decía: seré yo, pero mira, mi reflejo es como esos de los que están ahí. Pues me voy a juntar con ellos. Pero él iba en busca de sus hermanitos para decirles: mirad lo hermoso que estoy. Se juntó con los cisnes y se sentía uno más de ellos. Estaba nadando en la laguna. Y entonces se encontró con dos niños y una niña. Y entonces un niño diciendo, mira ese pato feo, el pato más lindo del mundo, es el último. Y entonces el pato feliz, y entonces se ha equivocado los huevos de un cisne con uno de pato, porque el cisne se iba volando para ir a por algo de comer y más cosas. Después el huevo el primero se movió y llegó a A la pata. Entonces ahí entendió
por qué él había llegado con los patitos y que no pertenecía ahí. Entendió que siempre uno tiene su propósito en la vida. Bueno, chicas, ya termina. Se han quedado dormiditas todas. Vamos a llevarla a la cuna. Shh. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Esperamos veros en el siguiente video y poner un like si les ha gustado el cuento. Y no hacer bulla porque vamos a acostarla que se han quedado dormiditas. Hasta mañana, chicos.